Aquí no venimos a dar cátedra. Venimos a hablar desde el corazón y a reírnos de nosotras mismas. Y a inspirar a quienes están en su propio camino de crecimiento. Así que gracias por estar aquí y por permitirnos acompañarte con nuestra voz. Yo soy Sai. Yo soy Fer. Yo soy Maura. Yo soy Dulce. Y esto es... Cuatro mujeres y una voz. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Cuatro mujeres, una voz. Yo feliz de que estén aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchas mamás nos mueve, de el duelo que sufrimos. Bueno, no que sufrimos, el duelo que hay cuando somos mamás y después cómo nos toca renacer. ¿En qué sentido? En que no lo vamos a abordar desde la parte de pobrecita de mí, todo lo que he sufrido. No, porque no se trata de eso. Lo vamos a abordar desde cómo el ser mamá en algún momento también te sirve para expandirte, para ver las cosas desde otro punto de vista, para también comenzar a transformar, o cómo se transforma más bien, no solo nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestro tiempo, todo lo que implica ser mamá y el duelo de perder a esa mujer que éramos antes de ser mamá. Entonces, me encantaría de verdad que empezaran diciéndome el duelo del cuerpo. ¿Cuándo les cayó el 20 de que su cuerpo estaba cambiando? Y no solo me refiero a la barriga, o sea, no, porque pues esa es inevitable, ¿no? Pero a todo lo demás, que cuando comienzas a verte en el espejo y a dar ese giro de 180 grados, dices tú, oh rayos, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo ves si empezamos contigo, Fer? Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente hablando de este tema que es, para mí, desde mi vivencia, fue un poco difícil cuando nace mi bebé. Pero yo que me empezara a sentir distinta, creo que desde que sentí que se movía. O sea, desde que sentí que había algo ya en mi vientre que empezaba a cambiar y que yo sentía cosas diferentes en mí, ahí me empecé a sentir no yo misma. Creo que ese fue el primer momento en el que salí como de mí, y también cuando en el posparto, ahí fue una etapa, híjole, de lágrimas. Yo creo que los primeros 30 días lloré diario. Al menos. Porque no me sentía yo. Porque me sentía rara en mi cuerpo, en mis emociones, incluso en la manera en la que yo me relacionaba con mi mamá, con el papá de mi hija que estuvieron ahí. No me sentía yo de ninguna forma. Creo que ahí fue el momento donde me di cuenta que algo estaba y ya había cambiado para siempre. Ay, gracias, Fer. Sí. Yo creo que sí, digo, cada una lo vivimos de diferentes maneras en base a nuestras historias y hasta en la edad en la que te llegan los hijos. Claro. Porque puedes tener más de un hijo y con cada uno lo vives diferente, ¿no? Porque con cada uno tu cuerpo va tomando cierta forma. Ok, Mau, dinos tú, ¿cómo lo viviste? Fíjate que yo... Mi camino hacia la maternidad fue no fue lineal. Tuve complicaciones, incertidumbre. Entonces, cuando llega el embarazo a mi vida, yo lo recibí como un milagro porque yo no podía embarazarme. Entonces, para mí, la verdad es que yo viví mi embarazo como un milagro. Entonces, mi cuerpo pasó a segundo término porque para mí era tan fuerte mi deseo de ser mamá que la verdad es que no me enfoqué en el cuerpo. ¿Dónde lo sentí? Cuando llego del hospital y llego con un niño en mis brazos que amaba, que había estado esperando tanto, pero ahí entendí todo las implicaciones que tenía. Dije, ¿ahora qué hago? O sea, sentí ¿y ahora como qué se hace? ¿Y dónde está el manual? Viene con manual, ¿dónde se apaga? Ahí es donde yo siento esta angustia de decir, ya cambió todo lo que decías tú, Fer. Sí. Y el duelo con mi cuerpo, pues era más bien mi falta de energía, porque no dormía. Entonces ya en lugar de yo dormir, yo todo el tiempo estaba preocupada si respiraba, si se volteaba, claro, si hacía del baño, si comía. Entonces para mí el duelo fue de mi energía, o sea, no dormía. Dormir se vuelve un lujo. Dormir se vuelve un lujo. Entonces ahí fue donde yo sentí como que sentí que cambió mi vida, ¿sabes? Lo agradecía, obviamente, estaba feliz con mi niño,
pero también, pues para mí creo que ese fue mi duelo, el dejar mi vida donde yo dormía, donde era nada más yo y mi esposo, y entonces ahora todo tu mundo es tu bebé y que respire, que esté bien, y pues tu sueño pasa a segundo término. Creo que ese fue mi duelo. Por eso dicen que cuando uno es papá nunca vuelves a dormir como antes. Exacto. No. Porque estás alerta 24/7, tengan la edad los hijos que tengan, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste, Dul? ¿Qué cambios sentiste en tu cuerpo? Ay, amiga, yo creo que son muchísimos, porque desde que sabes que estás embarazada, ahí ya dices, no, ya soy diferente. O sea, ya sientes que se te ve la panza, sientes que ya tienes leche, que todo te está pasando, siendo que no es así. Obviamente empiezas de alguna manera a crear ilusiones, a formar ideas, obviamente, en tu cabeza de cómo va a ser. Yo creo que desde ahí ya cambia tu cuerpo y cambia tu mente, desde ahí. En cuestión del duelo, ¿cuál fue el duelo? Yo creo que son muchos. El primero es dejar de ser tú, porque ya no eres tú, ¿sí? Es como cuando entran tus hijos a la escuela. Dejas de llamarte Sai y ya eres la mamá de. ¿Sí? Entonces yo creo que el principal duelo es ese, dejar de ser yo, porque ya mis tiempos no son mis tiempos, ¿sí? Porque en este caso, bueno, yo dejé de trabajar, cuando mi hija pues nació, obviamente, la primera, dejé de trabajar. Para empezar, ese ya fue un duelo, de ya no soy profesionista, o sea, ya no ejerzo mi profesión, ahora soy ama de casa 100%, ese fue un duelo. Otro duelo es, ya nació y ahora me van a sacar al otro, porque pues la panza seguía. Sí, ese es otro duelo. No sé, 3, 4 meses de la bebé, ya se me está cayendo todo el cabello. Ese es otro duelo. Otro duelo, sí. Ya me manché la cara. O sea, vas de duelo en duelo cuando eres mamá. Eso se compensa de alguna manera con toda la felicidad que te da tu bebé. Claro. Porque en automático tu vida cambia al 100% en todos los aspectos. Sin embargo, a la par empiezas a tener duelos y amores que van creciendo cada segundo, ¿no? Y entonces desde ahí es muy difícil manejar las emociones porque son dos muy distintas, ¿sí? Ves a tu bebé y lo ves que duerme tan feliz y tú dices, yo no he dormido desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero pues él, como dicen, te acercas y respira, ya quiere comer, que si el pañal. O sea, vives esas emociones tan encontradas, pero que es muy complicado porque estás viviendo un duelo de ti, de lo que es tu cuerpo, de lo que son muchas cosas, pero pues todo se compensa, ¿no? Pero vives eso. Es que fíjense que lo que comentan es muy cierto, porque justamente no es solamente el duelo, o no es solamente el hecho de tener a tu bebé ya en los brazos. No. Es toda la mujer que se quedó atrás. Atrás. Es esa mujer que cuando tú eliges ser mamá, ya completamente esa mujer ya no regresa. Y ya empieza todo, empieza desde el hecho de que ya estás en el baño y los niños, mamá, ¿a qué hora sales? Y tú, voy entrando. O sea, no te bañas en todo el día hasta en la noche. O sea, muchas cosas que ya no eres tu prioridad en tu vida. En tu vida ya es prioridad otra criatura. Y aquí entra algo que a mí me encanta, que es la culpa. Porque cuando eres mamá, de cajón viene la culpa y se vuelve una sombra que cada una de nosotras elegimos hasta dónde nos persigue y qué tanto nos hace sombra. No, ¿cuál fue la culpa con la que ustedes tuvieron que vivir, aparte de todo lo que nos dice Pinterest, las redes sociales, de que tienes que ser una mamá perfecta y todo lo que sabemos que no es real, pero que se vende? ¿Cuál fue la culpa con la que ustedes tuvieron que vivir, pero que sabían muy bien que tenían que hacer eso porque su mujer se los estaba pidiendo? Claro. Sí. Empezamos. A ver, Mau, va. Yo creo que en mi caso yo dejé de trabajar para dedicarme y volcarme completamente a mi milagro, a mi proyecto de vida, que era mi hijo. Y lo hice desde el amor, me encantó. Sí. Pero llega un momento donde mi mujer me empezó a hablar y decir, híjole, creo que a mí me apasiona muchísimo emprender, me apasiona muchísimo el servir, el aportar valor. Y yo sentía sentimientos encontrados, decía, pero ¿por qué si amo tanto a mi hijo, yo quiero trabajar, ¿sabes? O sea, soy tan feliz en mi casa. Soy tan feliz en mi casa. Entonces, esa culpa de querer regresar a tu desarrollo profesional, y cuando lo haces, sientes culpa de sentirte tan feliz y tan realizada, con tus propósitos profesionales. Sí. Entonces empieza la culpa, pero también tuve un gran descubrimiento, que la culpa
no viene de Dios. Dios quiere amor en expansión. La culpa es algo que nos atormenta desde nuestras creencias. Pero tardas mucho en llegar a ese punto, porque la verdad es que te sales incluso cuando salimos a trabajar, nos vamos con el corazón partido en dos, o sea, de híjole, pero amo trabajar, pero nadie lo va a cuidar como yo. Sí, exactamente. Yo creo que ese duelo o esa culpa de querer y de amar lo que haces y a la par amar a tu hijo y tampoco quererlo dejar. Pero al fin del día solamente son nuestros condicionamientos y nosotros somos los peores jueces. Entonces, yo para mí esa fue mi culpa, el llegar y el entender que los hijos son más felices cuando tienen mamás apasionadas, que se desarrollan, que son felices, que aportan valor y que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Exacto. Eso sobre todo. Sí. Pero no lo hacen ver. Y también es la idea que uno compra, ¿no? Claro. Porque nos pueden vender muchas cosas. La otra es que uno lo quiera comprar. Sí. Pero justamente en esto tienes mucha razón, Mau. Fer, ¿la tuya cuál fue? La misma, es la ¿no? misma, pero al revés. La misma pero invertida. Porque sí, claro, porque yo trabajaba para una empresa, entonces ya saben, horarios que no son de 8 horas, son de 10 horas. De que entras a las 8:30 de la mañana y sales a las 8 de la noche. Entonces yo tuve mi periodo de maternidad que junté con vacaciones y sí se hicieron casi 3 meses, pero al final cuando yo decido regresar a trabajar, no, mal, o sea, me sentí muy mal, sí me dio mucha culpa porque yo sentí que había pasado muy poquito tiempo con mi hija, muy poquito, o sea, se me fue como en un abrir y cerrar de ojos 3 meses y yo ya me tenía que ir a trabajar y entonces estar amamantando, que también era como otra culpa. De que, oye, mi hija, si se queda sin mi banco de leche, claro. ¿Qué va a hacer? Va a estar llorando y que corren tantas cosas por mi mente en donde me sentía mal de dejarla porque yo quería buscar este crecimiento profesional, que también era una de mis metas. Entonces, bueno, ahí claro que fue al revés en algún momento, en donde también dije, pero sí amo ser mamá y también el tema de que existía la comparación, ¿sabes? Porque es decir, mi mamá se quedaba conmigo, mi mamá fue mamá de tiempo completo. Sí, claro. Y decir, y yo no, yo estoy dejándole a mi hija porque me la cuidaba. Entonces eran muchísimas cosas que me generaban culpa respecto a dejarla y yo salir a trabajar. Entonces ya al final no se volvía tan disfrutable el trabajo porque sentía culpa, pero al mismo tiempo yo decía, qué bien que estoy en el trabajo, porque me desconectaba. Y te sientes culpable de disfrutar. Claro, porque ahora yo sentía que descansaba yendo a trabajar y me sentía mal. Tomarte a gusto tu café. El café o platicar con alguien cuando no podías hablar con nadie en tu casa. Sí. Decía yo, esas muchas culpas respecto a eso. Culpabilidad de disfrutar. Culpabilidad de disfrutar. Como si el hecho de ser mamá te quitara el poder disfrutar de la vida. Claro. Dul, tú cuéntanos. Comparto lo mismo. Yo creo que la principal culpa es esa, salirte de tu casa y no ser esa mamá perfecta que creíste que ibas a ser. Sí. En lo personal, bueno, yo fui mamá de tiempo completo durante 14 años. Entonces, el yo retomar una actividad que tenía guardada en un cajón, yo llegó un momento justo como ustedes que dije, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Me acordé que tenía mis sueños guardaditos, dije, los voy a sacar. En ese momento para mí fue muy complicado porque fue enfrentarme a cosas nuevas en un mundo que yo ya no conocía porque yo solamente conocía mi casa. Sí, conocía mi casa, mis hijos, las clases extras de la tarde, la gimnasia, el inglés, qué sé yo. Entonces enfrentarme a un mundo real fue muy complicado, súper complicado y fue una culpa muy grande porque fue soltar lo que yo tenía súper amarrado, ¿sí? Para empezar a cumplir sueños, pero sobre todo también por la necesidad económica, ¿sabes? O sea, no era nada más quiero cumplir mis sueños y dejar a mis hijos, no. Claro. Había una necesidad económica, entonces tenía que hacerlo, que era la que me movía en ese momento, tenía que hacerlo. Pero aún así ha existido una culpa y sigue existiendo esa culpa. ¿Por qué? Porque siempre te preguntas, ¿qué hubiera sido si yo hubiera seguido en mi casa? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera, ¿sí me entiendes? Sí. El hubiera no existe. Sin embargo, la culpa ha existido
Y trato también de ser prudente conmigo y de no ser tan mala, ¿no? Sí. Porque yo les digo mucho a mis hijos, los peores juzgadores somos nosotros mismos, pero también los hijos, ¿sí? Muchas veces los hijos no entendemos a los papás. Y trato de sobrellevar esa parte sin que me impida realizar lo que yo quiero, tanto en la cuestión personal como en la de familia. Pero yo creo que la comparto con ustedes, a final de cuentas es lo mismo. Oigan, ¿y no les pasó durante ese periodo cómo entendimos a nuestros papás y el amor que tenían por nosotros? Claro, claro. Ahí lo que dices, los niños, Sí. los hijos son los peores juzgadores, pero en Sí. ese proceso, también como hijo, ¿entiendes todo lo que hicieron tus papás? Claro. En su momento, y cuánto te amaban, ¿no? Porque es un amor incondicional donde es el amor perfecto porque no esperas nada a cambio. O sea, no hay una recompensa, sí. no hay más que amor, o sea, Claro. amor verdadero. Sí. Y entre más van creciendo los hijos, más entiendes a los papás. Exactamente, y te ves como tus papás. Sí. Sí, y te vuelves como tus papás. Ajá. Y lo cierto aquí, fíjense, Entiendes. de todas las aportaciones que ustedes hacen, justamente esa, cuando yo tuve a mis hijos, justo por la situación económica, trabajé y trabajaba 2, o sea, tenía 2 chambas, en la tarde igual, ya me dedicaba a ellos, pero sí que de esa parte de repente decir, ¿qué hubiera pasado? Digo, el hubiera, si dices tú no existe, yo creo que el hubiera sí existe, el hubiera sí existe, pero para atormentarnos. Claro. Porque ¿qué hubiera pasado? Es el si juez. no exista. Pues obviamente no sabemos qué hubiera pasado, no lo sabemos, pero uno lo usa para atormentarse. Claro. Lo padre aquí es que ya ahorita, cuando tienes a tus hijos, cuando ves a esa mujer que dejaste, que quedó atrás, yo creo que ahorita la edad que tenemos, a los 40, ya... ¿Y más? 40 y más. 40 y más. Ya sí siente uno, no sé, ahorita quiero que ustedes me digan, pero creo que ya a esta edad con tus hijos te sientes más sexy, más sensual, más libre, más tú, ya, más tú. Sí, más tú. Ya no estás como viviendo para encajar. No sé ustedes cómo lo sientan. Yo creo que es un renacer, Sai. Sí, Justo lo que hablabas, y es el tema precisamente, es renacer a ti misma, es renacer y retomar tus ideas, tu forma de vida, lo que siempre has querido. No es que no ames a tu familia, pero es renacer. Justo eso, renacer en tu cuerpo, tienes mejor cuerpo, te cuidas más, eres más consciente, te alimentas mejor, haces más ejercicio. Es renacer. Exactamente. Sí, y sí, comparto eso y sumo el hecho de que hoy ya te priorizas. Te priorizas y sabes que si tú estás bien, vas a estar bien para los demás. Y de ahí parten estas pequeñas decisiones en donde te eliges a ti. Desde la alimentación, desde con quién hablas, desde qué temas escuchas, desde tus tiempos, tus espacios, con quién compartes. Ya no es por encajar, como decías, ahora es porque me nace y porque me nutre. Como que ya no pides permiso para vivir. Claro. Entonces... Y también entiendes que no es egoísmo, no es traición, es equilibrio, ¿no? Es integrar todas las partes de nosotras como mamá. Y cuando llegas al 4º piso, la verdad que sí, tienes un momento de claridad, ¿no? Donde puedes integrar, donde ya traes las herramientas para ser mamás desde otra perspectiva, ¿no? Ya lo no vives desde la muy culpa. diferente, Sí, justo. claro. Entonces, pues, este tema da para mucho. Claro. De verdad, yo creo que podríamos seguir platicando por horas. Entonces, les agradezco mucho, de verdad, chicas. Este tema no es para que se culpen. Las mamás que estén viviendo o pasando por esto no es para que se culpen, sino para que se den cuenta que después de ser mamá, tú puedes renacer y elegir ser la mujer que tú quieras cada día. Entonces, vamos a agradecerles a nuestros patrocinadores. Fer. A Finanzas en Acción con Fernanda Espinosa, que me encuentran en redes como Seguros con Fer. Itacate casero, desayunos y comidas deliciosas, los esperamos. Soy Valor Inmobiliario, nos encuentran en nuestras redes sociales, así como @soyvalorinmobiliario. Gracias. Y a mi libro El Despertar, que ya está pronto por salir a la venta en Amazon, y a mí me encuentran como Sai-Morales con /S al final en Instagram. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo amigas. episodio porque Gracias. todas tenemos algo que contar. Gracias. Gracias. Chao. Bye. Este fue nuestro espacio para compartir experiencias reales. Como mujeres de más de 40 que somos mamás, hijas, emprendedoras, soñadoras. Y sobre todo, mujeres que seguimos construyendo nuestra mejor versión.
Te invitamos a compartir nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Te escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.